A la sombra del mundo de tinieblas, la lucha por el poder nunca se detiene. Bienvenido a la mesa donde cada decisión tiene consecuencias. Las traiciones son inevitables y donde la ciencia y el esoterismo se conjugan para encontrar una explicación de la inmortalidad. Esto es BTS Madness Network, un podcast en español que habla de Vampire the Eternal Struggle, hecho por la comunidad, para la comunidad. Comenzamos. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que vi por última vez el sol. Salí una mañana cualquiera rumbo a mi consultorio. El día había sido normal, una rutina cualquiera que terminaría visitando a la doctora Shedel para conocer los avances de su investigación. Es todo lo que recuerdo hasta que desperté en esta cámara fría, amordazado, sin poderme mover y con un equipo de venoclisis conectado a mi cuerpo y otro de transfusión que me drenaba cada vez con mayor frecuencia. Y los gritos, esos malditos gritos que comienzan y el miedo se apodera de mí. Está bien cuando más plasma sale de mi torrente y solo encuentro paz hasta que termino, totalmente inconsciente y bañado en miedo, pensando que esto no puede sucederme, no a mí. Sé que hay un final, espero que llegue pronto, pero tengo el presentimiento de que eso no pasará. Se escuchan más sonidos, sonidos cercanos, puertas azotándose, gemidos que suenan a súplicas, más gritos y lamentos que son capaces de desgarrar la mayor de las corduras, motivados por más crudo dolor, y luego nada, y después otra vez vuelve a empezar, y otra y otra. Los pasos se aproximan cada vez más. Rezo a Dios porque esto termine, aunque sé que no puede escucharme. Y estamos de vuelta una vez más en su podcast de confianza para hablar de este juego que nos gusta tanto y que nos ha reunido por tantos años. Me refiero a Vampire the Eternal Struggle, Madness Network. Y como de costumbre no me encuentro hablando solo como loquito, al menos no esta vez. Y me siento muy bien acompañado por mi queridísimo amigo Alberto R. León, el amo del feedback en los decks de BDB, porque últimamente se ha vuelto como nuestro proveedor de feedback de confianza, lo cual agradecemos un montón. ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola amigo Oliver, pues yo me encuentro agripado por el clima tan loco que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Entre lluvias, calores y bochornos, pues ya me pescó un resfriado. Qué mal, porque sí, el clima está bastante feito, bastante voluble y pues uno ya no sabe cuándo va a caer. Pues bueno, yo me complazco en presentar a mi coanfitrión Oliver de la Parra, uno de los jugadores más eclécticos de toda la comunidad en México. Amigo Oliver, ¿tú cómo te encuentras? Pues muy bien, amigo, la verdad es que corriendo con cosas de trabajo como de costumbre, pero todo muy bien, las cosas han fluido bastante bien estas semanas. Afortunadamente he tenido chance con todo y todo, bueno, a costa de unas buenas horas de sueño, pero he tenido chance de poder jugar en las noches, muy en la noche ya, pero pues unas por otras, ¿no? Así que todo bien. Últimamente le hemos estado dando duro al Sucubus, probando estrategias y diferentes cosas. Entonces, si alguno de ustedes quiere, pues en algún momento echarse una partida con nosotros, mándenos un mensajito y con mucho gusto, pues les pasamos la contraseña de la mesa. Por supuesto. Si es que hay. Sí, por supuesto. Digo, no es todos los días, aunque sí de repente han sido al menos 2 días a la semana. Yo creo que sí nos sentamos a jugar, pero con mucho gusto nos complacería recibirlos en nuestra humilde mesa. Solo no se espanten si ven cosas raras en los decks. Oye, que por cierto, hablando de gente que se une a las mesas, pues un saludo a Guille Mondragón, si es que nos está escuchando, se le extraña demasiado por estos lugares. Oye, sí, justo ayer estaba pensando en Guille, que ya tiene rato que no se une a jugar con nosotros en las noches y hasta me siento preocupado. Si alguien sabe qué pasa con Guille, que nos avise, porque yo no sé qué ocurrió con él, pero lo extrañamos. Un abrazo, Guille. Y creo que es momento de pasar rápidamente a nuestras noticias de la semana. Sí, por favor, amigo, porque esta semana tenemos poquitas noticias, pero interesantes. Mira, la primera noticia que tenemos es que para cuando ustedes estén escuchando esto, seguramente ya habremos corrido el torneo Antediluvian Awakening en el tablerazo para reclamar la praxis de satélite por parte de nuestro amigo Gustavo González. Entonces, esperemos que podamos subir algunas fotos a las redes sociales, especialmente al Instagram,
para que las puedan ver. Sí, nuestro querido Gus ha hecho un trabajo monumental en organizar, conseguir, estar dándole seguimiento a la organización del evento. La verdad no es cualquier cosa y pues Gus también tiene un trabajo que le ocupa en el día a día, así que pues siempre se me hace bien admirable que la gente le dedique de su tiempo a organizar estas cosas para la comunidad, así que gracias y por ahí nos vamos a estar viendo sin duda ese día, aunque para cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado, así que ustedes que nos escuchan en el futuro, que sería su presente, que para nosotros sería justo el futuro, ya ustedes ya sabrán hasta quién ganó y nosotros hoy no lo sabemos. También hay otra noticia que creo que tiene por ahí una jiribilla, ¿qué te parece si la decimos? Que es que ya están disponibles las 57 cartas de los Brulla Antitribu en print on demand. Esto en GamePod para la Unión Europea y en Drive-Thru para el resto del mundo. Ah, mira, yo no sabía que ya habían salido, ¿eh? Y oye, y a ver, pregunta de trivia, ¿llegó Spoils of War? Así es, llegó Spoils of War, cosa que creo es bastante... vamos a ponerlo con el término polémico. ¿Por qué? Porque tanto para los Brulla Antitribu como para los el set que llegó para Print on Demand de Dementación, también llegó Droninsky y llegó Pearl, que eran vampiros exclusivos de los sets que salieron en Kickstarter, ¿no? De los sets de Kickstarter, pero además en Dementación llegó Memory Rift, que igualmente era exclusivo de Kickstarter. Y esto me pone forzosamente en la posición de decir, ¿dónde están entonces mis Suspension of Disbelief? Ciertamente, porque eso se siente desfasado en cuando van a volver a sacar cosas de Chemistry, ¿no? De Ravnos, porque no solamente el Suspension of Disbelief, están los Ravnos que salieron en esos sets, que no llegaron, ¿no? No llegó la cronista de los Anarchs, por mencionar alguna, ¿no? Bestgate, ajá, exacto. Elisabetta de los ojos negros y todos ellos, pues no sé si los vamos a ver. Entonces, no. Justo entonces pues se siente incompleto y se siente que vamos como ahora desfasados, lo cual pues trae más complicaciones al mundo del Betis. Sí, mira, la única explicación con un poco de lógica que encuentro es que en comparación al número de cartas que venían en el Kickstarter de Chemistry o de Quietus, son muchísimos menos. O sea, estamos hablando de 3 cartas de Dementación y 2 de Brulla Antitribu. Bueno, pues, contando a los vampiros son como 4 de Brulla Antitribu. Entonces, creo que con tal de que estas mini colecciones o mini bundles, como los venden, se vean más chonchitos, pues le metieron de pilón esas. Pues puede ser. La verdad es que ya ves que Black Chantry obra a través de formas misteriosas, entonces no lo sepamos pronto. Son cartas que de repente pues la gente quiere y le gustaría jugar y no tenerlas disponibles, pues hace que se vuelva complicado, o también afectan de repente pues el mercado, ¿no? De esas cartas pueden volverse muy caras. Sí, por ejemplo, en el mercado secundario conseguir un ilegalismo, ¿no? Uh-huh. Es bastante, para empezar es complicado porque son muy limitadas, y cuando hay alguien que las puede soltar, pues las da bastante caras. Sí. En mi caso, yo sí quisiera agradecer a Carlos por haberme obsequiado un set de ilegalismos. Entonces, qué buena onda. Sí, fui bastante afortunado, pero sí he visto que en la comunidad están muy escasas y las están pues buscando. O sea, y hay muchas cosas, ¿no? De Anarchs, además, que de repente regresaron, pero no suficientes. Entonces, pues, como que lo siento muy recargado del lado de Anarchs. Yo espero que en algún momento venga otra oleada de Print on Demand y ya puedan llegar también estas partes del Kickstarter, que bueno, tiene una connotación el hecho de ser Kickstarter, ¿no? Sí, claro, o sea, puede darle valor a las personas que lo compraron en ese momento, pero pues también ya pasó un rato, ¿no? Creo que el Kickstarter fue el 2020, ya pasaron 6 años, a lo mejor eventualmente hasta vuelven a salir como colecciones, ¿no? Como de repente vimos los sets de colección que eran recopilaciones que traían diferentes cosas, a lo mejor podemos verlos en el futuro. Esperemos no en un futuro muy distante. Esperemos que sea en un futuro próximo. Cuéntanos ahora sobre las noticias de los torneos, amigo, que tú siempre traes noticias al respecto. Sí, mira, en el Cono Sur se jugó el segundo Grand Prix en Chile.
y fue ganado por Walbert Ibarra con un deck de diarios de cazar. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Con la cripta como te gusta o es otra cripta? Es otra cripta, de hecho es la cripta óptima. Recordemos que hay varias versiones de los diarios de cazar y el deck de Walbert ya ha sido, creo que ha llegado ya varias veces, ha puntuado bastante. Gana en esta ocasión el Grand Prix. Es bastante ecléctica, tiene por ahí un par, por ejemplo, de Tube Dogs, ¿no? Y sí tiene algunas variaciones, pero la cripta justamente es la óptima para poder jugar más eficientemente a los Giovanni, porque trae dominación superior. Ah, ya, sí, justo. Esa es la cripta que trae a Rodolfo, ¿no? A Rodolfo, a Chabelita, Giovanni. Sí, esa cripta, la de grupo 2, si no me equivoco. Grupo 2 y grupo 3. Entonces, pues bueno, enhorabuena para Walbert. Y se llama Walbert, yo me llamo Alberto. Mira. Juega con diarios de cazar, yo voy a jugar con diarios de cazar. ¿Es una señal, Oliver? Lo sabremos el domingo. Exactamente. Ustedes que no escuchan ya lo saben si fue o no fue una señal. O solamente un producto de la entropía. También sería importante recalcar que, pues bueno, los diarios de cazar son uno de los arquetipos más divertidos que yo he jugado y que creo que vinieron a complementar muy bien el baneo de los legionarios Esmeralda. Puede ser, ¿eh? La verdad es que nunca lo había pensado, no me había puesto a relacionar unos con otros, pero hace sentido. Y la verdad es que creo que en ese entonces, amigo, el Spell of Life y el diario de cazar como que se sentían como una alternativa para jugar decks que de repente se sentían ya en ese momento, digo, no sé si tú te acuerdas, que se sentía como que los seguidores de Set y los Giovanni se estaban como quedando un poco atrás, ¿no? Sí. Entonces traer a los diarios de cazar y traer el Spell of Life, justamente me gusta mucho el diario de cazar y el Spell of Life porque se sienten como un arquetipo completamente diferente que solo les pertenece tanto a los Giovanni como a los seguidores de Set para experimentar, porque además ni siquiera es un arquetipo súper fijo, ¿no? O sea, llevas tus diarios, pero las criptas, lo que descartas, cómo traes los aliados, qué cosas le das a adicionar a los aliados, todo ese tipo de cosas se me hace que está bien padre, porque se siente justo flexible y además con posibilidades de ganar, porque no es un arquetipo amistoso, ¿eh? O sea, yo que he jugado con ellos ya varias veces en contra, sé que es un de que si lo descuidas, si no le prestas la debida atención, te va a llevar y se va a llevar a todos. Pero también a mí me gustan por la cuestión como, digamos, hasta cierto punto metanarrativa que tienen esos arquetipos. Porque si te das cuenta en todo el lore de Vampiro de Masquerade, los Giovanni siempre están haciendo algo más. ¿Sabes? Ciertamente. Sí, siempre traen un plan que solo se ve detrás de sus acciones, ¿no? Así es. Lo mismo ocurre con los Zetitas, ¿no? En menor medida quizá, pero también tienen todo un trasfondo. Entonces, cuando yo estoy jugando, pues justo me estoy imaginando que están haciendo otra cosa porque pareciera que no están haciendo nada. Cierto. Justo así se siente porque no te están blideando mucho, están haciendo sus cosas por allá lejos de la yihad y de repente tienes a 4, no, ¿cuál 4? Ojalá fueran 4. La última vez, ¿cuántos eran? Eran como 6, ¿no? Giovannis, y trajeron 6 en el primer turno que estaba en el diario de cazar y otros 6 en el segundo diario de cazar. Me acuerdo que hasta terminé cediéndote porque yo tenía como 5 pules y ya no había manera de hacer nada. Sí, pero bueno, es un arquetipo que a mí me emociona bastante y pues bueno, felicidades a Walbert por haber ganado este Grand Prix, que además en la mesa final hubo pues dos jugadoras. Esto también nos está hablando de que también por allá hay jugadoras y pues bueno. Qué padre, eso me da mucho gusto. Y eso nos da espacio para mandarle un saludo a Arly y a nuestra estimada Tara Aranza, que son nuestras jugadoras favoritas porque son a las que más vemos. Y también a Meli, si es que llega a escuchar. Ay, claro, Meli. Por supuesto que también Meli y también Ana, también. A quien también ya tiene rato que no vemos. Sí, a Dana ya tiene un rato que no la vemos. Esperemos que pronto puedan regresar a jugar. Y estas serían las noticias de la semana, de la quincena, amigo. Breves, contundentes y nos dan espacio para ir a lo mero buenos porque yo tengo muchas ganas de hablar del pad de la muerte y el alma. Vamos
hablar de este pad que ya es el último de esta tanda de decks de Sabbath de la quinta edición. Con estos 2 programas que siguen vamos a cerrar esta revisión que ha sido bastante emocionante desde muchas perspectivas. Falta un poquito más y terminamos. Pero justo creo que se nos está olvidando, ¿sabes qué, amigo? Que recibimos feedback muy bueno y muy interesante sobre la última vez que nos sentamos a platicar sobre las cartas del pad de Caín. Nuestro estimado amigo Fede nos contó que él jugó mucho ese deck, la tenía muy emocionado, que creo lo mencionamos en su momento, y nos deja este feedback respecto a lo que comentamos del deck. Escuchemos. ¿Qué tal, amigo? Buen día, ¿cómo estás? Estoy terminando de escuchar el capítulo de Path of Cain y bueno, justo en esta parte en la que están hablando del Augury of Doom, me parece que es una carta que complementa muy bien al Dragonbound, porque, digamos, si bien el Augury of Doom rompe la simetría que tiene el Dragonbound también te permite controlar un poco a aquellos depredadores que meten mucha presión, ya que si tú les mandas a algunos vampiros a torpor, ellos van a estar ocupados en su turno teniendo que rescatarlos. Y este mazo incluye un poco de intercept como para bloquear esos posibles rescates. Y también para sacarle un poquito más de provecho a los Rage of Apedemac, pues te dan +1 de mano para tratar de sopesar el tema de que el Dragonbound te quita una mano, ¿no? Y pues muy interesante, ¿no? O sea, la verdad es que creo que al final del día es real que hay una forma en la que se completan muy bien el Augury y el otro, el Dragonbound, porque creo que tiene un muy buen punto en decir que de alguna manera también metes presión hacia atrás en tener que sacar de torpor y te lleva a tomar decisiones. Creo que eso es algo que a lo mejor cuando lo platicamos, de mi lado sí se me fue por completo el tema de que pues metes a tu presa en la toma de decisiones. Es la falta de costumbre, amigo, porque igual a mí también lo pasé muy por alto, pero creo que es porque no solemos estar en esos arquetipos de juego. Sí, porque la verdad es que cuando yo he jugado Dragonbound, lo he jugado con cosas que no son de combate. Yo lo llegué a jugar mucho, ¿sabes con qué? Con Shattering Crescendo. Ajá. ¿Quién diría, no? Un deck de hijas con Dragonbound, pero sí, con los Shattering Crescendo. Sí, pues es que tiene todo el sentido del universo. Sí. Sí, que la última vez me dio mucho Killian, por cierto. Pero bueno, vámonos a hablar del camino de la muerte y el alma, que es el último camino de la iluminación. Les cuento un poquito de qué va este pad. Lo que busca justamente es suprimir como a la bestia, como lo hacen todos los caminos, pero a través del estudio de la muerte, de la no muerte, del alma. Estos necronomistas lo que buscan es entender cómo la muerte es de alguna manera algo que está latente en la vida, ¿no? Entonces, ese es como el punto del que sale como esta necesidad de entendimiento y de conocimiento, y además fue desarrollado, esto está interesante, por 2 vampiros que sí existen en el juego de cartas. Me refiero a Lady Vadislava, que es una simis, y a Lady Melisande. Todo esto en el Monasterio Negro junto con los otros, y de alguna manera es de los pads que mejor se fueron convirtiendo, digamos, de su pad original a lo que son hoy en día para el Sabbath. Me refiero al Camino de los Huesos, que es un camino que originalmente practicaba el clan Capadocio. Pues hace mucho sentido que de alguna manera se haya adoptado y luego adaptado a este entendimiento de cómo la muerte está ahí presente, pero va como evolucionando, creciendo. Y sus preceptos y sus éticas están muy interesantes, amigo, porque de alguna manera, justo, si bien es la muerte y el alma, la parte del alma tiene que ver con este tema de la transición entre estar vivo y estar muerto, ¿no? O sea, ¿dónde queda el alma? ¿Dónde queda la vida cuando mueres, ¿no? A pesar de lo absurdo que de repente puede sonar, hay un tema ahí interesante, porque ¿qué pasa con eso que estaba vivo? La muerte no debe de ser obviamente tenida porque justamente se cree que el alma es inmortal. Y también habrá mucho, por ejemplo, de la comprensión de lo que es la mente, lo que es racional,
para poder entender también lo irracional que vive en la muerte y en el alma misma, ¿no? Ujú. Entonces, es un pad de contempladores, de observadores, de estudiosos, de filósofos, porque, o sea, de repente suena muy violento decir que van a buscar matar, ¿no? Pero es algo que buscan hacer también, o sea, este tema de no estudiar a la muerte, o sea, no van a matar por matar, pero no van a prevenir, por ejemplo, una muerte, ¿no? Es el primer punto de su filosofía. No van a prevenir una muerte porque todas las cosas deben de morir, ¿no? No debes de interferir en el ciclo del universo. Y también no vas a matar sin estudiar la muerte porque el asesinato no ofrece ninguna oportunidad para aumentar la comprensión, o sea, no matas, estudias, ¿no? Entonces es un tema bien interesante porque justo los hace probablemente los más fríos de los estudiosos del Sabbath, probablemente los más misteriosos y sin lugar a duda los más siniestros. De hecho, bueno, haciendo ya un foco dentro de esta quinta edición, que recordemos que en Vampire the Masquerade, el manual se llama Sabbath la mano negra. Muchos de los estudios necrománticos vienen justamente de la Black Hand, o sea, de lo que conocíamos como la Black Hand. Y esos conocimientos de alguna manera ya están dentro del Sabbath. Como bien lo mencionas, ellos no pueden permitir que la vida continúe, sino que son contempladores de la muerte. Y esto de alguna manera los hace una suerte de paradoja en cierta manera, porque por un lado son los más científicos, pero por otro lado son los más esotéricos. Esto crea una personalidad en el PAT bastante interesante, que se va a traducir en investigaciones sobre la muerte, pero finalmente con un método objetivo. Es correcto, es correcto. Me encanta cómo lo pones porque justo viven en esta dicotomía súper interesante en la que tratan de tener un approach muy científico, muy frío, muy estudioso, muy de hacer notas, pero al final del día están estudiando algo que para un estudioso científico humano, pues obviamente caería en lo esotérico, caería en la magia, caería en lo brutal, en lo ritualístico, ¿no? Y por eso también es que es un camino que no es nada tolerado en los territorios de la camarilla, porque conlleva mínimamente tener un cadáver ahí abierto en tu estudio, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos en un tema conflictivo para lo que significa la mascarada. Sí, y número 2, el uso de las disciplinas que tienen, que la principal es olvido. Y hay que recordar que el olvido es la disciplina que te lleva a la inhumanidad. Es correcto, amigo. No está de más hacer un rápido recordatorio de que en algún punto existía la nigromancia, existía la obtenebración, y terminaron convirtiéndose en una suerte de disciplina única llamada Oblivion, pero con usos divergentes según un poco tu filosofía / clan, porque también ahí hay un tema interesante entre qué significa Oblivion para los La Sombra, qué significa Oblivion para Los Hecata, y qué significa Oblivion cuando es un miembro del Pad de la Muerte y el Alma. Aquí hay un tema bastante interesante que creo que los seguidores del Pad de la Muerte y el Alma manifiestan más que otros. Y es que a diferencia de los preceptos de las otras sendas donde de alguna forma dominan o navegan a la bestia, este Pad busca no tener un contacto directo con la bestia, ¿sabes? Es correcto. Y esto incide en su tipo de abrazo. Si bien los otros, pues ya sabemos que uno de los ritos para la creación de vampiros Sabbath son los cabezas de pala, ellos sí tienden a ser muy selectivos. Es correcto, porque además pensemos un poco también en los clanes que regularmente componen al Pat, ¿no? Nos vamos a encontrar con Hecata, nos vamos a encontrar con Tremor, nos vamos a encontrar con La Sombra, y son clanes que difícilmente van a pasar de manera aleatoria, ¿no? Los Hecatas tienen trasfondos muy, muy, muy específicos entre que si pertenecen a familias específicas o pertenecen a cultos que están relacionados con la muerte.
Los Tremor pueden hacer cualquier cosa menos abrazar de manera aleatoria debido a la estructura del clan, y además siempre buscan perfiles sumamente escolares, ¿no? Y los La Sombra pues tampoco van a elegir a cualquiera por su darwinismo social, ¿no? Entonces se van juntando unas cosas con otras. Tenemos un Pat que tiene una personalidad muy interesante. Y no solo eso, sino que este Pat son utilizados dentro del Sabbath como investigadores. O sea, están al servicio de la investigación de sus dominos y de sus cardenales y todo eso. Porque casi no tienen títulos. Es correcto, porque además, ¿sabes qué, amigo? Que hace un momento que mencionabas lo de la Mano Negra, recordemos que la Mano Negra al final del día es una organización secreta, ¿no? Muchos, incluso dentro del Sabbath, piensan que es un mito. Entonces, si bien la nigromancia no se incorpora de manera abierta, digamos, hasta que llegan los heraldos de las calaveras, y justamente la nigromancia tiene un tema, cuando dices investigación me hace pensar que la manera en la que explotan el uso de la disciplina, ¿no? Porque justamente se trata de crear espías, se trata de interrogar muertos, se trata de utilizar restos de cuerpos para poder conseguir más información. Entonces la investigación que se hace a través de la nigromancia, o se hacía a través de la nigromancia, ahora a través del Oblivion y de sus diferentes capacidades, pues se vuelve algo muy... forense. Útil. Es justo muy forense, muy útil y muy disturbing. Sí, son bastante perturbadores. Y, sí. Y otro dato bastante específico es que ellos, bueno, esto no lo platicamos al inicio de que empezamos a ver el Sabbath, pero el Sabbath considera que existen dos tipos de guerra, la guerra activa y la guerra fría. Los de la guerra activa son esos que están luchando justamente contra la Gehenna y contra los antediluvianos de una forma evidente. Y los de la Guerra Fría son aquellos que lo hacen, pues digamos, entre las sombras, un poco más maquiavélicos, etcétera. Estos se mueven entre ambos. Y además también lo vamos a ver un poco en los sets de disciplinas que tienen, en los perfiles que tienen los personajes mismos, y hasta... Pensando en Hecata, pensemos un poco también en que la Hecata misma tiene perfiles que pueden cumplir con una, con otra o con las dos al mismo tiempo, ¿no? Las Lamias y los Amedi que de repente son tan de la calle, tan brutales, tan físicos, pero pues perfiles de Giovanni había de lo que se te antoje, ¿no? Desde los escolares hasta los guardaespaldas o los que podían hacer ambas cosas, ¿no? Entonces es un pad que se nutre de muchas cosas, disciplinas, clanes, perfiles, y eso creo yo que también de alguna manera le da tanta riqueza a la cripta para poder hacer cosas tan interesantes con la librería. Así es, nada más basta recordar que hay un set de disciplinas que vamos a encontrar en esta cripta. La principal es Olvido, pero también tenemos Auspex, Hechicería de Sangre y Dominación. Con un splash muy divertido ahí de potencia y de fortitud, pero efectivamente esas son las 4 disciplinas y que hacen todo el sentido, ¿no? Porque de alguna manera el Oblivion, cuando lo hermanas con la Hechicería de Sangre, pues se vuelve más un tema estudioso, de entendimiento, de creación de rituales, porque son además las dos disciplinas, o sea, si hablamos de nigromancia y de taumaturgia, para hablar códigos de antes de B5, estamos hablando de las dos disciplinas que más rituales tenían, ¿no? Cada una por separado y juntas hace una cantidad absurda de rituales. Auspex, que como en su momento lo habíamos hablado, es un tema mucho más espiritual que físico, y Dominate, que les permite también de alguna manera lidiar con los asuntos mundanos. En efecto, de hecho, también como un dato ahí medio específico, recordemos que hay diferentes rituales que se hacían, por ejemplo, el de saltar las llamas y todo eso, ¿no? Ellos, este Pat específicamente, tiende a interpretar de una manera los tránsitos de la vida y la muerte. O sea, cada Pat hace suyo estos ritos y les proporciona el significado que ellos tienen más cercano hacia su jerarquía, digamos, de preceptos. Y eso es algo que hace muy rico a cada uno de las sendas, y específicamente ahorita a esta, a la de la muerte del alma, al ser los más esotéricos. Exactamente, justo. Al ser los más esotéricos, el tema de la Ritae pues se vuelve mucho más profunda, variada, y justo creo que por el mismo tema del camino más oscura, ¿no? Aquí este pad me gusta mucho por este sabor oscuro que tiene. Sí, bastante tétrico.
Sí, bastante. Y hasta lo vamos a ir viendo un poquito con los títulos de los personajes, porque aquí vaya que también, como en el Path of Cain, vamos a encontrar muchos apodos o sobrenombres o títulos dentro de bueno, títulos, no me refiero a títulos para votar, sino a de repente títulos sobrenombres, que acompañan al nombre del personaje. Sí, hay un título específico para los que están dentro de la senda de la muerte y el alma, que me sorprende que no haya venido, que son los Tadarida. Mira. Que son un tipo de necronomistas o un tipo de seguidor de este path que vierte o que manipula, mejor dicho, la sangre cainita sobre los tejidos de los demás. Y entonces, con eso van como dándole propiedades a los ghouls para que puedan ser un agente que vaya dominando la muerte por medio de su vitae. Está muy loco eso. Mira, ahí sí te sacaste un datazo, porque ese para nada lo había oído. Así que muy bien, muy bien. Siempre se aprende algo nuevo. Vamos a ver si gustas la cripta. Mira, vamos a arrancar con un vampiro que se me hace súper interesante, que se llama Ashur-Uballit, Son of the Abyss, el hijo del abismo. Este vampiro es capacidad 10. Tiene Auspex, Dominate, Fortitude, Oblivion y Blood Sorcery en superior. Y, por si no fuera suficiente, este es el único que tiene votos. Es Cardinal del sábado, es decir, que tiene 3 votos. Tiene +1 de Bleed. Y dice que mientras Ashur-Uballit esté ready, los zombies aliados o retainers que tú reclutes tienen +1 de vida en su vida inicial. Y una ilustración, así que no tiene progenitora, de nuestro estimado Samuel Araya. ¿Qué opinas, amigo? Porque a mí se me hace que es una cosa increíble. Yo pienso que es el path de la muerte y el alma. Él encarna la muerte y el alma, sí, ¿eh? Si tuviese un sobrenombre sería Ashur-Uballit, Don Muerte. El Don Muerte. Me parece que es un vampiro que está a la altura de lo que se espera de un líder de un path. Tiene todas sus disciplinas en superior, tiene una ilustración increíble de Sami y un efecto, una habilidad que va a condicionar un tipo de juego. Ya desde aquí ya sabemos de qué va. De darle a los zombies +1 de vida. Esto puede parecer a grandes rasgos algo simple, pero cuando conocemos la estrategia del deck, que va justo de traer zombies, cobra todo el sentido. Tema bien interesante, amigo, y es que a lo mejor muchas de las habilidades que vayamos diciendo no van a hacer sentido, o vas a decir, bueno, pues suena bien, pero cuando ya conoces cómo está constituido el deck, o sea, qué es lo que busca, y además un poco también con el antesala de Lecata, la sinergia que hay entre habilidades y lo que hace el deck es una locura brutal, ¿no? Entonces, justo como mencionas, y ahorita que lo dijiste, además, ¿sabes qué? Que me dejaste pensando si había otros vampiros en los otros paths que eran así como la encarnación del path, ¿no? Que eran así como los representantes. Ahorita no lo tengo presente, pero creo que hasta valdría la pena en algún punto platicarlo por aparte. Pero, a ver, ¿sabes qué otra cosa es interesante de Ashur? Su nombre. Sí, justo era lo que te iba a decir. Dilo. No, mira, dime tú y luego te cuento yo qué es lo que yo creo respecto a su nombre. Lo que ocurre es que Ashur no es su nombre, es un título que se proporciona dependiendo la tradición, mitología, cultura, donde se hayan establecido pues diferentes actores de la yihad. Principalmente se le proporciona a los capadocios y se creía que el nombre del capadocio era Ashur, pero después se dieron cuenta que ese era un título que se iba proporcionando a ciertos actores que llegaban a ser la cabeza del clan o de las investigaciones, que también creo que por ahí los Salubri tienen algo que ver con ese título. No es que tengan algo que ver, pero clarifican, o sea, haz de cuenta que los Salubris dan el otro lado del entendimiento del título. Justo es Serena de White la que explica, en algún momento le explica a Beckett que todo el tiempo habíamos entendido mal el nombre de Ashur, porque efectivamente no era un nombre, sino que era más que un título. Bueno, sí era un título, pero no era un título que hablara específicamente de autoridad, sino que hablaba de que ese vampiro se había vuelto loco. Pues sí, justo lo que explica Serena de White es que Ashur hablaba de que estabas loco
o de que habías perdido como el camino, o de que habías llevado las cosas demasiado lejos, y pues creo que nadie lo había llevado más lejos que Ashur, ¿no? Ashur, el fundador del clan Capadocio, entonces se referían a él como Ashur, por esto mismo, pues porque pensemos que este señor quería diablerizar a Dios. Entonces creo que va como por ahí, pero justamente que él también venga como Ashur Ubalit también habla un poco como de su nivel de autoridad, pero también probablemente de su nivel de desconexión con la realidad. Pues hace todo el sentido, ¿eh? O sea, aparte sí tiene ojos de loco. Sí, sí da miedo ese viejito loquillo. Parece un Rasputín, ¿no? Una suerte de Rasputín. Es que justo me gusta porque tiene esa cara como de desconexión con la realidad. O sea, es que este señor hizo un trabajo increíble con esta ilustración. Sí, Sam Araya siempre hace buenas ilustraciones, pero también es esa personalidad única que la verdad es que es excelsa en este trabajo que hizo. Totalmente, este sí, 10 de 10. Y justamente el set de disciplinas, pues como tú dices, no hay nada que pedir, tiene absolutamente todo y hasta un poquito más de lo que debería. Y el +1 de Bleed por si las moscas, ¿no? Sí, pues estamos todavía viendo configuraciones irreales, ¿no? De vampiros, donde tiene 2, 4, 6, 8, los 10 puntos de disciplinas, más al menos es un vampiro como de 12, por la habilidad que tiene y por el +1 de Bleed. Exacto, y los votos, porque tiene 3 votos, entonces eso también debería de sumar. Sí. Casi Caín, el Caín mismo. Justo, o sea, porque además también pensemos que hay disciplinas y disciplinas, ¿no? O sea, entonces aquí tener Dominate superior en un vampiro de 10 suele costar más que tener Quietus, ¿no? Entonces, eso también le da. Pues bueno, en general creo que es un vampiro que vamos a traer como una estrella, porque su capacidad también limita un poco lo que hace el deck. Vamos a ver posteriormente qué es lo que sucede, ¿no? Porque aquí hay como dos polos, el de Ashur Ubalit y el otro de 4 que vamos a ver en un momento. Exacto. O sea, como que o vas por los vampiros grandotes for reasons, o vas por la cripta pequeña de midcap para abajo for reasons, ¿no? Pero creo que todo es válido según la estrategia que vayas desarrollando. Pues pasamos al siguiente. Si tienes por algo favor. Más que decir del buen Ashur. No, vámonos al que sigue, porque el que sigue también se me hace que es una cosa bien interesante. Sí, pues bueno, yo les voy a presentar a Abderrahim Dead Hand, bueno, la mano de la muerte. Es la sombra, seguidor del Path, y tiene hechicería de sangre en inferior, Auspex, dominación, olvido y potencia en superior. Y dice que es un vampiro del Sabbath. Durante una acción, este vampiro puede quemar 1 de sangre para darle a un aliado o a un vampiro más chico +1 de sigilo. Y tiene +1 de fuerza y su capacidad es 9. La ilustración está hecha por Francisco Tebar y este vampiro, más que la sombra, pareciera como un Capadocio loco también. Pero sí, me encanta este detalle de las velas, la luna llena de fondo y una especie de guadaña muy insinuada. Además, ¿sabes qué? Que en términos de arte me gusta mucho porque para nada parece la sombra, ¿no? Se siente incluso justo como pues igual a lo mejor otro Capadocio o incluso como algo que vive en Shadowlands, ¿no? O sea, hablando de raids, a mí me hace pensar mucho más en estas figuras míticas que existían en raid que eran justo como una especie de espectros que eran Reapers, que la sombra. Y respecto a la habilidad, también me parece que total sinergia, ¿no? Aquí ya vemos un factor común en los primeros dos, ¿no? El tema de aliados. Porque si bien uno le va a dar más vida, va a hacer que en una de esas sorprendas con un +1 de sigilo para que un aliado haga lo que tenga que hacer, lo pase. Y además, si te das cuenta en los rulings, dice que puede usar su habilidad estando en torpor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No había visto el ruling, pero sí es cierto. Puede ser utilizada en torpor. Y un coqueto +1 de fuerza, ¿eh? Sí, ¿no? Es que es un vampiro muy, muy interesante por diferentes cosas. O sea, por el lado de lore, también la sombra no son ajenos a los Shadowlands, ¿eh? Sí, o sea, no. Recordemos que ahí hay bastante gente bien loca de la cabeza que ha hecho cosas muy, muy, muy atroces. Y pues bueno, son las sombras. También están los de Azaneal, ¿te acuerdas que hacían ahí? Ah, sí, por supuesto. Y todo eso.
Y además de justo lo que este nuevo vínculo que existe entre el abismo, que ahora el abismo también de alguna manera es una tierra de muertos. Entonces, pues sí, justo aquí hay una construcción muy interesante de un La Sombra que si bien siento que hace sinergia en la generalidad bien con el Path, creo que llevado fuera del Path, vemos ya varios vampirillos que tienen +1 de fuerza, ¿no? Ujú. Y que tienen cosas así combativas. Entonces, afortunadamente este vampiro no llega ni con Fortitude ni con Protean, porque entonces creo que sería una locura. Pero que tenga Auspex igual me parece que está bien. No, aparte, mira, aquí te va. Creo que este vampiro dentro del Path es muy correcto, por decirlo de alguna manera, pero fuera del Path es muy utilizable, porque hay pocos vampiros de las nuevas criptas La Sombra mayores de 9, ¿sabes? Ujú. Su habilidad es a vampiros más chicos Cierto. o aliados, y además ahí te va una cuestión de wording que ya vimos con otro vampiro, y es que no está limitado su gasto de sangre a una vez por turno. Acabas de dar en el clavo de algo muy interesante. Este vampiro dice que durante una acción puede quemar una sangre para dar +1 de sigilo a un Younger Vampire o a un aliado. No dice que sea en tu turno, no dice que tú los controles. Uh-huh, exactamente. Este mismo wording lo tiene Oscar Anasov, el Nosferatu de 8 que salió en Fall of London. Sí, claro. Solo que ese Nosferatu daba Intercept y este da sigilo. Mira, qué interesante, ¿eh? Porque de repente hacer que alguien pase algo porque lo estés apoyando suena interesante. En efecto, entonces no es en tu turno, sino es por acción. Lo cual lo hace muy versátil, ¿eh? Sí, sí. Se te va a ir la sangre muy rápido, a lo mejor, pero es sangre que puedes utilizar muy bien, ¿no? Bien utilizada puede ser súper clave para que algo pase. En efecto, no se lo vas a dar a la de primera de cambios a cualquier hijo de vecina, ¿no? Totalmente. Entonces yo siento que es un vampiro muy interesante, tanto dentro como fuera del Path. Muy útil en muchos sentidos. Es que hay muchos vampiros de 8 en el Path que están padres, ¿no? Dafina, Égida, Jeon Wong, pero él y Emilius son los únicos 2 de 9. Uh-huh. Entonces esto está muy bueno porque justo ayuda en la cadena de Govern. Básicamente todos los otros La Sombra, salvo Emilius, son menores que él. Y pues ese +1 de fuerza, si quieres que peleen, porque claro que puede pelear, también está bueno. En efecto. Entonces tiene una muy buena identidad este vampiro, tiene buen cuerpo, o sea, aguanta buenos golpes y un efecto que es muy interesante. Lo es. La ilustración muy padre también de Francisco. Y pues creo que... mira, tuve muy buena suerte porque el siguiente vampiro es probablemente el que más me gusta de este pad en términos de todo, la ilustración, la habilidad y eso me encanta. Y me refiero a Eulogio Sánchez de los Reyes. Este vampiro es un Tremor de capacidad 8 que tiene las 3 de clan en superior, es decir, Auspex, Dominate y Blood Sorcery, pero también tiene Oblivion en superior. Y agárrate, porque Eulogio puede ver y reordenar las 5 cartas del tope de tu librería y desgirarse como una acción de 1 de sigilo que cuesta una sangre. Eso no sé cómo decirlo, pero es increíble. Es un efecto que creo que solo se ha visto muy poquito con algunos incipientes Nosferatus que veían cripta, uh-huh. ¿No? Y el corazón de Nechetus. De repente algún Malkavian habría que hacía cosas similares. Me parece que el mismo Anatol hacía algo similar, pero como una acción y que lo enderezara, me parece que está brutal. Sí, no, o sea, no lo hacía bien. Si Anatol lo hacía, no lo hacía bien. No como Eulogio, definitivamente. Este tipo de efectos, sin lugar a dudas, son una condición en sí misma que te va a ayudar a ganar. Porque estarte organizando estarte organizando tu librería es ver el futuro. Literal. Entonces estás constantemente sabiendo qué vas a jalar, qué es lo que quieres tener. Si a este Eulogio se le pone un corazón en Nechetus, pues la cosa no va a 5, va a 8 cartas en el futuro. Uh-huh. Entonces, un vampiro increíble, una ilustración de Raquel Cornejo increíble también. Sí se siente lo Tremor.
Sí, sí, totalmente. Y también los Sabbath, porque no sé si, o sea, se percibe como esta oscuridad extraña Tremer Sabbath, ¿no? Sí, es que sí se ve así medio perverso, pero correcto, que es muy rígido, esa rigidez Tremor sí se respira. Una de mis ilustraciones favoritas de Raquel, definitivamente. Raquel Cornejo tiene una capacidad de detalle increíble, ve el mechoncito blanco ahí que tiene, Sí, ¿no? sí. O sea, es la luz, cómo le da esos bueno, a esos pequeños cabellos que están aislados, ¿no? No, los detallitos y los detallotes, ¿no? El reloj súper bien hecho, las manos con los anillos, la posición de las manos, ¿no? Que además es muy elegante y muy real, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta ilustración. Sí, y en Full Art, que ya sabemos que ya viene, va a estar increíble. Justo eso iba a decir, que en Full Art sí que quiero tener una copia al menos de Eulogio. ¿Y qué crees? Que con este vampiro no he jugado, pero me gustaría hacer algo con él, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho, pero no haría nada con él. Ah, claro, por supuesto. Mi cábala. Es que, fíjate, no sé, tal vez algún día hablemos de las cábalas, pero mi cábala es no Tremors. Sí, recuerdo que cuando me la contaste me quedé muy sorprendido porque además se ha mostrado real, ¿eh? Pero bueno, me quedaré con las ganas de jugar con Eulogio. Vamos a pasar al siguiente, amigo. ¿Quieres decir algo Sí, más? por favor. Bueno, pues yo voy a presentarles a Huldu de DC Creator. ¿O cómo se traduce esta? ¿Cómo fue traducida? Desecrator es... No, la palabra desecrar sí existe, ¿no? No lo sé, en este momento no lo tengo muy presente. Desecrar es como quitarle lo santificado a algo. Profanar. A profanar. Seguramente es como la profana, ¿eh? Sí, probablemente. Huldu es una vampira de los Hécata, seguidora del Path. Tiene las disciplinas de Hécata en superior, que son Olvido, Fortaleza y Auspex. Y además tiene Hechicería de Sangre y Ofuscación. Su habilidad es del Sabbath, y su habilidad es que una vez durante un combate que involucre a otro siervo que tú controles, si Huldu está activa, ella puede quemar 1 de sangre para prevenir un daño en ese siervo. Y tiene +1 de bleed y de capacidad 8. Con una ilustración de Paul López Vila. En este caso, Huldu se me antoja como un vampiro que viene a ser un soporte para una estrategia. El problema que yo encuentro es que tiene una capacidad muy alta, ¿sabes? Tenemos vampiros como, por ejemplo, Opicun, que hacen algo muy similar, pero un poquito mejor. Y por una capacidad menor. Sí, obviamente le suma su set de disciplina, su +1 de bleed. Y además, ¿sabes qué? Que creo que también no le van a dar algo como esto a un vampiro más chico, porque creo que en la práctica sería brutal, amigo. O sea, imagina estos aliados de los Hécata, que son una locura y que van y te pegan y que lo único que esperas es que a base de hacerles 1 de daño ellos también se mueran eventualmente. Entonces que además les estén previniendo el daño. Exactamente. Porque aquí, o sea, es real que su capacidad es alta, pero eso significa 8 daños prevenidos, ¿no? En un combate en el que ella no está involucrada y que ella podría utilizar otras cosas para recuperar estas sangres. O que una vez que se deshicieron del que iba a redirigir o del vampiro que puede bloquear, pues Huldu puede ir y sangrar de 2. Ahora que también, viéndola con más detenimiento y su habilidad, dice que ella puede quemar 1 de sangre para prevenir un daño, pero no dice que solo una vez. O sea, podría prevenir 3. Es que no sé, porque según yo, amigo, la regla es 1 es 1, ¿no? O sea, si dice una sangre, es una sangre. Ajá, entonces tendría que quemar 3 sangres para prevenir, por ejemplo, 3 daños. Ay, ese está bueno, ¿eh? Habrá que, ustedes que nos escuchan y que están muy informados, desmiéntanos o ratifiquen lo que estamos diciendo, porque si es como dices tú, amigo, está bien padre. Ahí es una cuestión de wording, pero sí, bueno. Habrá que ver. Uh-huh. Sin embargo, a mí me hace todo el sentido. La ilustración me gusta mucho. Paul López Vila solo tiene esta ilustración. Sí transmite lo esotérico, desde luego, con un cuenco de sangre en medio de un ritual y un pentagrama de fondo, pues si eso lo ve mi abuelita, Sí nos quitaría el juego y nos diría que estamos jugando cosas del diablo.
Sí, nos pondría a coleccionar mejor figuritas estampitas de santos. Cromos de santos, sí. Exactamente. No, increíble. A mí me gustó mucho la ilustración de una mujer, pues que está como haciendo su ritual desnuda frente a un cuenco de sangre con un pentagrama de sangre. Esto es el pad de la muerte y el alma. Sí es. Siento que tiene detalles que no me encantan, como la línea divisora entre techo y pared. Ah, claro, que parece que también la está dividiendo a ella. Exacto, es que por un tema de luz y de dónde está justo la caja torácica, parece que también la divide a ella, ¿no? Entonces se siente parejo. Uh-huh. Pero creo que en general la construcción está padre. Siento que, por ejemplo, hay el piso ese verde, siento que faltan elementos, ¿sabes? O sea, como que bien, pero hay detallitos que a mí en lo personal me generan un poquito de ruido. Sí, puede, sin lugar a dudas, es muy perfectible, pero creo que para hacer una ilustración de este set, pues está bastante bien. O sea, sí. Yo hubiera hecho mucho más zoom probablemente en el rostro y en el símbolo de atrás. Hubiera cortado a lo mejor un poquito algunos detalles, aunque se perdieran, porque siento que no aportan tanto. Porque el rostro, el símbolo, las manos, el torso se ven increíbles. Sí, pero aquí el que es la figura es en sí el centro con el cuenco. O sea, es esa línea del centro. Es una cuestión vertical. O sea, y que va de atrás para adelante. Pues Huldo está muy padre, pero creo que la que sigue me gusta un poco más, aunque tiene tu cábala, amigo, así que ahí te va nuestra siguiente vampira, se llama Fro Shadow. Fro es una Tremor del Pad de la Muerte, del sábado obviamente, que tiene hechicería de sangre y Oblivion en superior, y tiene Auspex, Fortitude y Dominate básicos. Y tiene +1 de sigilo durante Recruit and Employ Actions. Es decir, traer aliados y retainers lo hace a 2 de sigilo naturalmente. Este vampiro a mí me gusta mucho por todo. O sea, la habilidad, el set de disciplinas, la ilustración. Se me hace que está brutal. Es hasta el costo, que hasta por 7 me parece que es súper justo. Que tiene 7 puntos en disciplina y una habilidad bastante útil. Sí, mira, estos Tremor que a diferencia de los que vienen en otros sets, me encantan. El nombre es alemán, es Frau Shadow. Ahí sí te fallo, amigo, el alemán nunca se me dio, pero sé que Frau es como una forma de decir mujer o señora. Señora, Frau Shadow. Digo, aquí no se trata de una clase de fonética en alemán. Alemana, sí. Pero me gusta mucho el alemán. Lo estudié durante algunos años. No soy así ni hablante ni nada de eso, pero lo puedo entender relativamente. Muchas curiosidades el día de hoy, y la imagen, la ilustración se me hace una cosa muy hermosa de Lawrence Nelly. Creo que el abanico le da una personalidad increíble a esta vampiresa. La habilidad se antoja muy útil, sobre todo por el gasto de recursos que implica tratar de frenarla. Y tratar de frenarla con 2 disciplinas que te pueden meter, aunque sea mínimo, otros 2 de sigilo. Sí, fácilmente. Un falla tu block y un no hay combate, imagínate. Exactamente. Entonces es un vampiro muy escurridizo que puede traer a tus aliados de una forma eficiente. Y exacto. Además, ese Fortitude inferior nos da acceso a Freak Drive. Porque con ese +1 de sigilo es más probable que pase tu acción. Entonces, ella es quien los contrata, Ashur es quien les da más vida, los otros les previenen, les dan sigilo. Entonces se va viendo este ecosistema de cómo todo funciona como una maquinita, ¿no? Huelga decir que es la configuración de 7, ya la hemos visto anteriormente. Y parece ser que sí tiene una congruencia con lo que se ha estado viendo con sus homólogos de los otros pads. Totalmente. Además, ¿sabes qué rescato también de Frodo junto con el tema del arte? Porque creo que Lawrence Snelly, cuando hace estas cosas, es increíble. El vestido con los paisleys, la textura, el fondo, la expresión, la textura en el abanico, ¿no? Las manos, es increíble. Pero algo que rescato un montón de Fro es el tema de con quién juega. Esta cripta, grupo 6 de Tremors con Fortitude, está bien padre. Porque así mínimamente, para los que son fans de Carl, aquí hay otro vampiro que puede jugar con ella. Digo, con Carl, ¿no? O sea, con Dusable también juega por tener Fortitude. Con el mismo Ian Carfax por tener Fortitude. Entonces, que les estén dando Fortitude a los Tremor fue el sueño de muchas personas hace unos años. Porque les permite, como bien dices,
volver a actuar, pero también les permite prevenirse daño, que era algo de lo que también de repente adolían, ¿no? Sí, a mí me parece que esta disciplina de Fortitude of Clan en los Trevor es peligrosa. O sea, Blood Sorcery y Fortitude es una combinación bastante mala. Blood Sorcery y Fortitude. O sea, es mala para quien, o sea, cuando... Ya, claro, sí me dejé ahí. Sí, no, sí, sí ves que alguien sale con eso y dice, no manches, mínimamente se va a equipar con un Magic of the Smith, va a hacer Freak Drive y va a utilizar esa arma que se puso, ya la va a llevar para la siguiente acción, ¿no? O se va a quedar interesado para bloquear. Entonces, pues sí es como, no solo peligroso, es hasta de repente... hasta un poco odioso, ¿no? Porque que lo hagan con tanta eficiencia está padre. En efecto, y a eso me refería, por eso es malo, son malos. Ya, es malo de Malolandia. De Malolandia, sí, claro. Frau Schedel es una vampiraza. Y sí, estaba viendo los otros vampiros de 7, y los dos que vienen aquí responden a las configuraciones como la de Fotini y todo eso, pero Frau tiene una disciplina extra porque no tiene un título. Ah, por supuesto, por supuesto. Aunque Fotini tiene 3 en superior, 2 en básico, ¿eh? Sí, pero ya veremos ahorita esa configuración. Va, perfecto, pues entonces cuéntanos del que sigue, porque ya ni me acuerdo cuál sigue, que está muy emocionante. No, a mí, uno que me encanta, creo que es la segunda ilustración que más me gusta de todo el set, que es Sakura de Merciless, Sakura la Despiadada. Es la sombra, seguidora del Pat, tiene Auspex, potencia en inferior, y tiene dominación, olvido y hechicería de sangre en superior. Su capacidad es 7, Sabbath, y con una habilidad que dice que durante el turno de quien la juega, Sakura puede quemar 1 de sangre para destaparse después de que haya hecho una acción exitosa que requiera al Pat de la muerte y el alma. La ilustración es de Gabor Nemeth, ya lo hemos mencionado varias veces aquí. Y es una vampiresa oriental con una máscara Hania. Y creo que más de una vez nos has comentado que tú tienes especial gusto por esas máscaras. Entonces, que mira, hasta tuviste suerte que te tocó que hablar de este vampiro. La traigo tatuada, Oliver, en el brazo izquierdo. Sí, es cierto, sí. Oye, pero es una ilustración muy bonita, ¿eh? O sea, creo que no vemos muy a menudo vampiros orientales. Y creo que el retrato aquí es muy misterioso, oscuro, el fondo con estos cráneos que no alcanzan a entender bien qué onda. El tema de las máscaras, ¿no? También muy, muy ad hoc con el Pat. Y la habilidad es una brutalidad. Así es. Recordemos que, por ejemplo, las Hanias, las máscaras, que son específicamente esta figura de la cara verde con los cuernos, etcétera, son como mujeres que han sido desgraciadas en la vida y que están condenadas a deambular por la existencia, ¿no? Y pues creo que tiene algo que ver ahí con el Pat de la muerte y el alma, ¿no? Sí, totalmente. O sea, muy, muy atinado de parte de Gabor haber hecho la ilustración de esta manera. Y además es que es un vampiro justo que por su constitución, o sea, al tener 3 en superior, que además son esas 3 en superior, y la habilidad por 7, me parece que es probablemente de los vampiros que quieres traer casi luego, ¿no? Va a multiactuar, va a poder jugar Govern en superior a los que son más chicos, entonces me parece que es un gran vampiro. En efecto, y sobre todo esta capacidad de poder multiactuar para poder hacer otras cosas, porque vamos a ver que en la librería hay un par de cartas que te permite recuperar sangre. Entonces puede ir por un aliado, se destapa, va y recupera sangre. Tiene diferentes posibilidades de juego. Además, también para su llegada, ¿no? Porque al ser 7, me encantan los vampiros de 7 porque con un Govern llegan. Entonces tú pones 3, pones 4 y ya llegó Sakura. Sakura Card Captors. Un like total a este vampiro. Sí. Todo el sentido de la configuración para mí. También el fondo está increíble, ¿no? Estos como espectrillos ahí de pena, no sé. No los entiendo, pero me encantan. Sí, no, yo ya le hice toda la historia, definitivamente. Así pasa cuando los vampiros tienen ilustraciones tan poderosas, ¿no? Que los ves y en tu mente ya hay toda una historia, ya sabes quién son, ya saben qué hacen, ya sabes qué está pasando. Pero pues creo que ese es el sentido de que tengan las ilustraciones. Y ese es el sentido del arte en general, un juego, claro, que te guste. Por supuesto.
Oye, pues mira, yo te platico de la que sigue, que es Aitana de Unholy. Aitana es el primer vampiro de 6 y como buen vampiro de 6 tiene 2 en superior, 2 en básico, sin habilidad. En este caso Aitana tiene Auspex superior, Oblivion superior, Fortitude y Blood Sorcery básicos. No tiene habilidad, pero tiene una ilustración que es muy interesante, ¿no? Se ve como entre muy mundana y entre como que oculta algo. Entonces, es una ilustración de Marta Ruiz Anguera que a mí, por su simpleza, se me hace intrigante. No estoy seguro que me encante, pero intrigante sí es. Ya habíamos comentado un poco sobre la artista que fue quien hizo Serhat, el que es claro. El Gangrel shakespeariano. El de ser o no ser, por supuesto. Matar o no matar, o cazar o no cazar. Sí. Eso en el sentido de la dirección del arte, pues yo creo que ha de tener alguna explicación. Sin embargo, Aitana yo la he visto mucho en mesa. Creo que ha sido un vampiro muy bien recibido por la comunidad para este tipo de estrategias que está proponiendo el deck del PAT. Y me parece que la ilustración a mí me gusta, o sea, se ve luego que está ahí como en un velorio, no sé, en un sepelio. Pues es que justo es lo que se me hace raro, que no la entiendo. No la entiendo. Me pasa un poco como con Serhat. O sea, como que no la entiendo, o sea, se ve como con unas flores ahí marchitas y se ve pensativa, pero parece como que está en su cuarto deprimida porque está oyendo Panda. Y luego es capacidad 6 y eso habla como de un vampiro a lo mejor, pues a lo mejor mundano, pero no sé qué tan mundano como para traer una playera blanca y unos jeans, ¿sabes? O sea, es rara, o sea, pero en términos técnicos está muy bien hecha. Sí, en términos técnicos a mí me parece bien hecha, ya que si lo pones desde esa perspectiva, pues no le podemos hacer como una historia como a Sakura Card Captors. Y mira, yo lo que sí me sorprende un poco es que me digas que la has visto mucho. Yo no pensaría que es un vampiro que de repente tenga tanta presencia. Sin embargo, pensando en que tiene Oblivion superior y Auspex superior para poder a lo mejor redirigir o bloquear según tu estrategia, pues a lo mejor va por ahí, ¿no? Porque creo que a lo mejor hasta vale más la pena que el que sigue. Sí, no, acabas de dar justo en el punto. El motivo por el cual Aitana es usada es por Auspex superior. Ayuda al My Enemy's Enemies, al Telepathic Misdirection, al Telepathic Counter. Claro, o a bloquear en general, ¿no? Porque si quieres a lo mejor de defender a tus aliados o lo que sea, pues bloquear con un Auspex superior no es lo mismo que bloquear con básico. En efecto, tiene robustez estas dos disciplinas juntas para ciertas estrategias, porque no solamente la vamos a encontrar como un vampiro exclusivo del PAT, sino también va a jugar con los otros Hécatas, con los Hécatas del deck que no hemos comentado, por cierto. Por supuesto. Viene a reforzar muy bien quizá esa cripta incipiente. Claro, y al final del día, pues al ser tan poquitos, porque de alguna manera pues, no es que tengas mucho para dónde moverte con los Hécata, pero que sí recibes muchos beneficios por serlo, entonces entre más opciones mejor. En ese tipo de situaciones es donde yo veo que Aitana es muy, muy socorrida. Y justo lo que te decía, ¿no? Que creo que a lo mejor hasta es más socorrida que el vampiro que sigue. Sí, me toca presentar a Anxo Vilela. Es un Tremer seguidor del PAT que tiene hechicería de sangre y Auspex superior, olvido inferior y dominación inferior. Tiene una habilidad que es cuando tú tienes el Edge. Anxo tiene +1 de fuerza, su capacidad es 6 y personalmente creo que es Jaime Maussan. Si no sabe quién es Jaime Maussan, googlee Jaime Maussan. Googlee Jaime Maussan y pues hacemos la comparación. Es que sabes que sí tiene como este look de investigador. De lo paranormal. Investigador de lo paranormal retórico. Pues, terminaste metido en el pad de la muerte y el alma porque pues para allá ibas. Y bueno, es que parece como un maestro setentero de esos que iban ahí a la UNAM. ¿Sabes qué es un detalle muy interesante de este vampiro? La posición de la boca y la lengua. Porque no vemos dientes. Vemos una lengua que está asomándose, que hay un atisbo ahí de lengua. Y eso pasa, amigo, cuando estás a la mitad de una palabra. Está dando cátedra, entonces.
Entonces justo me gusta porque se percibe como que está hablando, ¿no? O sea, como que algo estaba diciendo, lo cacharon a media palabra, y así se quedó suspendido en el tiempo, pero justo habla también de perfiles de comunicador, como podría ser Jaime Maussan, o de maestros que dan cátedra, o de comunicadores del misterio, como pudo ser en su momento a lo mejor Pedro Ferriz de Con, o si ustedes están en España, Iker Jiménez y cosas de ese estilo, ¿no? Y fíjate que este vampiro está ilustrado por Ginés Enero. Y a mí me parece que es una ilustración, a pesar de que se vea que es como un sujeto bonachón o ¿cómo decirlo? Jaime Maussan, creo que la ejecución es muy interesante, muy buena. Pero unas gafas así setenteras le quedaron muy, muy bien. Me gusta mucho porque es parte de la personalidad de este vampiro. Sí, totalmente. Y su pelito, y además, ¿sabes qué? Ginés se ha vuelto muy, muy, muy bueno con el tema de luces, ¿no? Y la transparencia que nos ofrecen esas gafas, en el que vemos algo de los ojos, pero no suficiente por las gafas y la luz y eso, también es un detalle muy atractivo. Anxo se me hace que es un gran treme, pero un miembro del pad bastante Exactamente, tiene un gran contra, que es ese olvido inferior. Pero a nivel tremer me parece que juega perfecto con los tremer en general, ¿sabes? Por 6 tener Auspex superior para bloquear y taumaturgia superior para hacer tus cosas de taumaturgia, ya sea pelear, ya sea las acciones, ya sea lo que sea, me parece que jala perfecto. Y además, no es usual que no es inusual, perdón, que un deck de tremer sí pueda hacerse de leche, ¿no? Entonces es muy probable que esa habilidad sí la uses, y hasta en una de esas hasta la mantengas, ¿no? Porque puedes bloquear que te bliden, puedes redirigir que te bliden, o ya en un juego de 2 es muy probable que mantengas el edge bastante tiempo si tu capacidad de bloquear te lo permite, ¿no? Entonces me parece que su habilidad está interesante para dar sorpresas además. Sí, a mí me parece también que ese +1 de fuerza puede ayudar a condicionar un arquetipo que de alguna manera los de el Pat de Caín ya capitalizaron con sus cartas que previenen, que son imprevenibles por fortitud, pero recordemos que hay otras cartas como Blood Fury, por ejemplo. Sí, por supuesto. Blood Fury, que ya te dan estas que no previenes con fortitud, y que además estos tremers sí pueden prevenirse con una taumaturgia superior, con un regomotus. Entonces ahí hay como algo de jiribilla para un vampiro, que por 6 de repente dices, pues no sé, pero creo que a nivel tremer jala. En el pad no lo sé. No, en el pad no lo he visto en el pad. Sí, creo que de lo primero que sacas. Si tienes 2 decks, vas a sacar Anxo para meter probablemente otra Sakura, sin tema. Ahora, regresando al tema de los lentes, no, sí tiene Ginés varias ilustraciones con gafas. Uno de ellos fue el buen Damián, que viene del Battle Power. Sí, es ¿no? Yo creo que voy a empezar a coleccionar los vampiros de Ginés con gafas, y si en algún momento tengo la oportunidad de conocerlo, que me los firme. Ah, mira, qué cool. Y seguramente hay varios que tienen. Sí, tiene varios, desde Apollonius hasta este cuate. Apollonius, claro. Ajá, el Apollonius Advance. Tiene a Between. ¿Cómo olvidar a Between? Ah, claro, Between también es y Between también se me hace una cosa bien bonita, ¿eh? Sí, le quedó muy, muy bien. Entonces no son los únicos, ¿no? Y además considerando que tiene tantos vampiros ya. Lloyd Brooks, otro tremer, ¿no? Lloyd Brooks, exactamente, otro tremer, el peloncito con Potence. Sí, claro, que además juega muy bien con así en tema de midcaps. El mismo Mr. Schwartz también tiene. Mr. Schwartz, exactamente. Te toca el siguiente, amigo. Me toca el siguiente, que es uno que me gusta un montón, ¿eh? Ajá. Sigeño, el cazador de Meket, cuesta 5, tiene Oblivion superior, Taumaturgia básica, Dominate básico, Auspex básico, y es un La Sombra. Ahora, como podemos ver, es un poco dispara a los otros perfiles que hemos visto, donde se ven más místicos, más escolares, más misteriosones, ¿no? Porque este cazador de Meket se ve como más brutal, más violento, más incluso como atacando a alguien con un cuchillo en la calle, ¿no? Porque recordemos que al final del día pues necesitas pues cadáveres para investigar. Este vampiro me parece muy rara en su anatomía. No lo alcanzo a entender muy bien.
En su anatomía de la ilustración. Ajá, me estoy hablando de la ilustración. Mira, lo que yo entiendo es que estamos viendo a alguien que está un poco como en cuclillas. Sí, eso sí lo que... Su cara se percibe muy bien definida, su nariz. Yo tampoco tengo muy claro si lo que estamos viendo cerca de su pecho es su barbilla o si es un adorno del... Como una capucha o como una bufanda, ¿no? Sí, ajá, como parte de la ropa, porque si te das cuenta también en su cadera se ve ahí como una especie de cráneo y unas como líneas que se parecen un poco a lo que trae en el cuello. Entonces a lo mejor trae colgado ahí como una especie de cráneo, como lo que trae en el cinturón. Uh-huh. Y los brazos los tiene llenos de tatuajes. Y quien está en el piso tiene una mano cerca de su pierna, que eso también da un algo ahí disturbing porque no se alcanza a distinguir la unión entre el cuerpo y la mano. Pero parece ser que le está arrancando el cuero cabelludo, no sé, está... Sí, bueno, extraño. Eso es muy real. Yo también creo que le está arrancando el cuero cabelludo. Sí, o sea, sí se ve, como dices, bastante turbio, pero no le encuentro mucho sentido, aunque no me desagrada. O sea, al primer vistazo, me pasa muy desapercibido. Ya poniéndole atención, pues ya le puedo ir dando más forma. Pues Ludovic hizo un trabajo atractivo visualmente, ¿no? O sea, creo que es muy... atractivo sí es, y hasta de repente un poco como que dices, ¿qué onda? Sí. Y solo tiene 2 vampiros, ¿no? Rasha, que salió en el del poder y la voz interior, y el cazador de Meket. En efecto, como vampiro me parece eficiente. Sobre todo porque conforme más nos vamos acercando de este vampiro para abajo, vamos a encontrar la estrategia alternativa a Ushur Valid, ¿no? Que es la de utilizar vampiros pequeños que tengan olvido superior y que puedan hacer eficiente el reclutamiento de aliados lo más rápido posible. Exacto. Entonces es donde Aitana, Sidiño y el que sigue cobran sentido porque son de 6 para abajo los 3 que tienen Oblivion superior. Así es. Ahora, yo aquí tengo 2 dudas, Oliver. El nombre y el apodo. El nombre se me antoja a algo tipo Extintos Laibones. O sea, no sé de dónde venga ese nombre, pero como que se me antoja que viene de por ahí, de esa estirpe olvidada de Montano. No estoy seguro que ese sea un nombre muy africano, amigo, ¿eh? No, ya estoy viendo que es muy ucraniano. Exacto, por las zetas, las Bs y la terminación suena como que es eslavo, como del este de Europa, ¿no? Ok, sí, ya, me parece que sí, es como eslavo, es muy polaco. Ay, mira, estoy googleándolo y aquí etimológicamente está muy interesante porque viene de las palabras zvik, que es liberarse o deshacerse, y ño, o niu, que significa ira o enojo, es el que se libera de la ira. Órale. Sí, es un nombre polaco que proviene de la Edad Media y justo a lo mejor por eso también vemos esta actitud agresiva y violenta que nos retrata la imagen. Mira, una vez más, la dirección de arte. Una vez más, porque seguro alguien más versado que nosotros, muy probablemente quien le dio dirección de arte, entiende a lo mejor qué significan esos tatuajes. En efecto. Porque no me parecen aleatorios. Sí, no parece que sea algo sacado de la imaginación, porque sí. Y si algo hemos aprendido en este podcast es de que a veces hasta los mínimos detalles tienen un porqué. Ciertamente. Y justo en términos de detalles, el Hunter of Meket también me parece que, como lo mencionas, guarda ahí cierta jiribilla. A ver, cuéntanos, ¿qué es Meket? Mira, Meket es una cosa interesante porque es un concepto que en algún punto se utilizó para nombrar a un antediluviano, que en algún punto se hablaba que Meket probablemente era el antediluviano de los Simis. Ajá. Luego, cuando salió Gehenna, Meket sí era un antediluviano, pero era el antediluviano del clan, de ningún clan en específico, sino que Meket era como el mago supremo. Él no había abrazado a nadie, pero se había hecho experto en todos los tipos de magia. Ok. Y era uno de los apostates de Lilith. Vaya. Entonces,
Esa es una de las, bueno, dos de las líneas que existen. Otra línea es hacia Vampire the Requiem. Meketh era un clan completito que de alguna manera sustituyó a los Tremor. Pero en la generalidad Meketh supuestamente es un antediluviano, pero pues no se sabe exactamente quién es. Es un nombre que es como una especie de leyenda, digamos, alrededor de los antediluvianos, ¿no? Puede existir, puede no existir, o puede ser un seudónimo para sí mismo, puede ser un seudónimo para alguien más. Es un misterio. Ok. Ahora, eso que mencionas de ser una apóstata de Lilith, pues me hace mucho sentido con las lamias. Que tristemente en ese momento no se habló de ninguna lamia cercana a Lilith. Uh-huh. Aunque se entendía un poco que otra de las apostates, que era Eringe, que probablemente ella tenía como esta onda, porque ella era como la guerrera, ¿no? Y recordemos que las lamias, a pesar de su capacidad ritualística y de ser sacerdotisas de Lilith, en la realidad eran sacerdotisas guerreras de Lilith. Uh-huh. Sí. Y que, bueno, la Lilith, bueno, las lamias están dentro del Hécata. Ajá, exactamente. Entonces, por ahí vemos que sí se van relacionando, porque si bien este es la sombra, yo me imagino que el olvido es muy similar al Hécata, ¿no? O sea, el que ellos ocupan. ¿Quién sabe? O sea, sí, justo. Porque también recordemos que hay como rasgos que hacen que cada una de las líneas de sangre que componen al Hécata también se sientan diferenciadas. Y hay algunas que son más combativas que otras. Bueno, el Hécata es todo un tema, lo veremos en su momento, porque hay cosas bien interesantes dentro del Hécata. Es como el cajón desastre de lo que no pudo ser pasado a quinta edición, ¿no? Sí, justo. Sí, es un poco un cajón desastre, ciertamente. Pero igual creo que valdrá mucho la pena cuando lo platiquemos porque es muy interesante. Perfecto. Pues si gustas pasamos al siguiente. Por favor. Bueno, y yo les voy a presentar al que me parece el mejor vampiro del set, que es el Monseñor. Monseñor es un vampiro la sombra, seguidor del Pat, de la muerte y el alma, y tiene solo 2 disciplinas. Tiene olvido superior, dominación inferior, es de Sabbath, no tiene ninguna habilidad, capacidad 4. Y parece un señor regañando. Sí, es que como un monseñor, ¿no? Como un padrecito regañón. No te pases, te está diciendo. No cuida tu boca. ¿No? Sí, no blasfemes. Que me encanta, porque justo es este lado de la sombra que existe, pero que casi no vimos, ¿no? Uh-huh. Este lado religioso católico, español, muy en las entrañas de la iglesia católica. Entonces ver a un vampiro así me hace todo el sentido. Sabático, porque recordemos que el Sabbath sigue vivo en España con Lucita. Uh-huh. Y el fondo me encanta, que se ve como este altar lleno de velas que te recuerda de repente a estas iglesias viejas donde había como nichos, ¿no? Donde ponían así un montón de velas a ciertos santos. Mira, fíjate, el tema de las velas y los atrios específicamente cobran un significado. Aquí nuestros amigos españoles podrán darnos su opinión sobre lo que voy a decir, porque es un poquito polémico. Cobran un especial significado porque estamos pensando que, por ejemplo, es el barroco, ¿no? Tienes un atrio lleno de velas, no hay luz eléctrica, evidentemente, y las misas son en la noche. El objetivo no era amar, era intimidar. Entonces, obviamente, me hace a mí todo el sentido de que el monseñor solamente pueda dar la palabra en la noche y con luz de vela, pues se ve sombras, juegos de sombras, porque justamente parte de la evangelización que ocurrió en América fue con misas nocturnas en iglesias barrocas y que donde ocupaban las sombras como un medio de intimidación. O sea, imagínate esos querubines esculpidos en piedra de granito llenos de sombras. Ay, no, mira, los querubines, como quiera, pero hay unas figuras de Jesucristo y de las vírgenes que de día me parecen un poco perturbadoras. Imagínate de noche, justo con esta onda de las luces, los ecos o sea, porque muchas iglesias, tienes toda la razón en decir que de día estaban hechas, o con cierta luz estaban hechas para mostrar la gloria del Señor, pero con ciertas otras luces o con ciertas otras obscuridades estaban hechas para que le temieras al Señor, ¿no? En efecto. Acuérdate que el Señor no era amarlo, era temerle.
era temerle. Y gran parte, bueno, hay estudios antropológicos que señalan que parte de la evangelización que ocurrió en la América, digamos, barroca, que ya era una América conquistada, viene justamente del miedo hacia Dios. Y principalmente por medio de la palabra dadas en las misas nocturnas. Porque, o sea, yo he oído N veces el tema de el temor a Dios, ¿no? De no le temes a Dios. Uh-huh. No, pero nadie habla del amor a Dios, ese tipo de cosas. O sea, justo el tema del Dios católico, como lo presenta la iglesia, pues hiciera mucho del temor. Y regresando al vampiro, justo se siente súper aterrizado a toda esta construcción que nos describes. Sí, no, aparte son la sombra, o sea, ¿cómo dicen? En el nombre lleva el pecado. Sí, totalmente. En el nombre lleva el pecado. Y a nivel función, este vampiro, muy parecido al D4 del Path of Cain, no tiene 3 en básico, sino que lo que estamos viendo con este vampiro es que estamos viendo una en superior, una en básico, y además vaya qué combinación de disciplinas. Creo que lo único peor que pudimos haber visto es que estuvieran invertidas, ¿no? Que fuera Dominate superior y Obtenebración básica. Digo, Oblivion básico. Sí, porque ahí se volvería totalmente inútil, pero gracias a ese olvido superior es que podemos traer de una forma eficiente a todos nuestros aliados. Hay un arquetipo de Spectral Servitors, que son los nuevos nocturnos, que con este hombre son brutales. Y ya veremos que en la librería hay algunas cartas que hacen bufo al sangrado de los aliados. Y además sabes que este señor funciona muy bien en los dos clanes, porque puede llegar a soportar en una construcción completamente de la sombra. Uh-huh. Y juega perfecto con el Path, porque pues justamente las cosas que requieren Oblivion, él las juega en superior. Sí, me parece un muy buen vampiro, un vampiro que la comunidad se ha encargado de poner en su lugar, porque tan solo el Monseñor, desde que salió estos decks, ya está en varias listas de torneos ganadores en el mundo. Sí, lo creo. Es un vampiro que valdría la pena seguirle la pista, construir decks alrededor de él. Tiene una ilustración muy increíble, que además pues es la misma ilustradora, es Camille Delarge. Es la misma ilustradora de vampiros muy icónicos como Ángel Guerrero o como Coco Thorn, que ya hemos hablado de ella anteriormente. Estoy sintiendo una especie como de efecto Mandela, porque el nombre no me suena de nada y recuerdo cuánto hablamos de Coco Thorn. Sí, tanto así. Ángel Guerrero, sí. Sí, estoy teniendo un efecto ahí raro. Bueno, el Monseñor viene a ser parte de su biblioteca de ilustraciones dentro del juego y a mí me encanta. Me encanta en general el vampiro, la ilustración, la capacidad, todo. Igual a mí, y creo que hablando de ilustración podemos pasar a hablar de Nadezhda, que es el siguiente vampiro. Uh-huh. Este es un vampiro de capacidad 3 que tiene Auspex y Oblivion en básico y es una Hécata. De esta creo que no hay mucho que decir en realidad, salvo justo que Amy Wickens hizo una ilustración increíble que justo habla de también cómo los Hécata los Hécata y el Path van cambiando de mood según qué tan jóvenes son. Porque aquí vemos a una laboratorista vestida mucho más moderna, incluso con su nombrecito en una placa. La vemos hasta con lo que parece ser la esquina de una laptop, mientras que a los otros los veíamos sumidos en temas mucho más ritualísticos, más oscuros, más que se perciben arcanos, ¿no? Y aquí la estamos viendo en una situación que se siente como pues mucho más actual, ¿no? Y de nuevo, esta ilustración de Nadezhda a mí se me hace que es una belleza. Es todo lo que en su momento no fue Lectora y otros Tremor que de repente tenían moods similares, ¿no? Que querían ver como laboratoristas o científicos. Nadezhda lo logra perfecto. Mira, es que no lo mencionamos durante la introducción del Path, pero si algo se caracteriza este Path a diferencia de los anteriores es de que suelen convivir mucho con los mortales, porque necesitan de la vida de los mortales porque es objeto de estudio. Claro, por supuesto. Entonces, que sea una laboratorista tiene todo el sentido del mundo porque necesita tener contacto con los mortales, ¿sabes? Y además nunca hay laboratorios abiertos después de las 4, así que si su laboratorio está abierto en las noches, ¿qué paro le está haciendo a las personas?
En efecto, entonces sí se siente muy moderna, pero también hace sentido porque, pues, al ser científicos, necesitan esa parte social mortal para poder llegar a sus propias conclusiones. Ahora, no se me hace X, no se me hace menor, es un gran vampiro de soporte, principalmente para estos de mid-cap para abajo. De hecho, si vemos también su récord de torneos ganados, no es menor al del Monseñor. Bueno, tienes toda la razón, porque creo que cuando hablamos del pad, que creo que a lo mejor ahorita no hay una conexión directa entre qué puedes hacer siendo parte del pad con estas dos disciplinas, ¿no? Entonces yo la veo así nada más y siento que desluce, pero tienes toda la razón. En la siguiente ocasión que hablemos de qué se puede hacer desde Oblivion básico, vamos a darnos cuenta de por qué Nadej ya tienes razón en decir que no es tan inútil como yo la presenté. Sí, lo que pasa es que dentro del pad podría desdibujarse, ¿no? Porque unos le dan prevención, otros les dan sigilo, ¿no? Y ella no les ofrece nada. Pero, sí, claro, dentro pero ella puede traerlos rápidamente. Ella puede traerlos rápidamente y dentro del clan sí que obtiene beneficios. Con los Family Gathering y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno. Sí, justo, que te permita que llegue probablemente en tu turno 1, porque si tuviste la suerte de empezar con 3 y que llegue y te permita al siguiente turno ya empezar a jugar las cartas que requieren el clan, porque tienen un montón de masters increíbles. Tienes toda la razón en que es un asset que a lo mejor ella como tal en sus textos o en sus disciplinas no, pero el pertenecer al clan sí. Exactamente. Y tener una generación tan bajita es su superpoder, digamos, su superhabilidad. Sí, cierto. Su superpoder es existir. Contraria a lo mejor un poco a la que sigue, amigo. Así que preséntanosla y hablemos. Porque este vampiro que sigue me da un poco... Tengo dudas. Quiero saber qué opinas. Bueno, Yurena, de Boar. ¿Qué significa de Boar? Ay, de Boar. Justo el otro día estaba platicando con Ro al respecto de Yurena de Boar y recuerdo que hablamos qué significaba. Era como decir que es una patán, que es palurda, que es grosera, que es así como sin modales. Ok, bueno, entonces tenemos a Yurena la sin modales, que es una vampiresa Tremer, seguidora del pad con hechicería de sangre inferior, capacidad 2, sin habilidad y una ilustración del polémico y extremista Ken Meyer Jr. Sí. Mira, aquí me gusta, o sea, me gusta que se ve brutal, se ve rara, se ve con los dientes chuecos, o sea, creo que aquí hace sentido. Se ve sádica. Sí, justo. Ahora, me gustaría pensar que no es una Tremer. No entendería por qué una Tremer se vería de esta forma, pero es brutal, como dices, es sádica, es sangrienta y es básicamente lo que el Pat está describiendo en su lado más brutal. Más brutalista. Justo, es que ella de alguna manera se siente alineada en términos estéticos y como conceptuales a Sivenio, ¿no? Que los dos se veían más violentos. Pero tienes una muy buena pregunta en decir cómo una Tremer así. Creo que esta sí está como para que le creen una historia, porque ¿qué onda con Yurena? ¿Por qué es así siendo un Tremer? Sí, a mí me parece que tiene más cara de una La Sombra o una Hécata, si acaso. Pues sí, me das a elegir, sí. Pero que parece más Nosferatu que el ser o no ser, también, ¿eh? Sí, oye, totalmente, pero por esa boca ahí toda rara. Y a mí se me hace, por ejemplo, o me da mucha la sensación del Hécata, porque hay características de la Hécata que pasaron de, por ejemplo, de los clanes como el Giovanni, donde el mordisco es doloroso. No me imagino un mordisco de este ser. Sí, claro. O sea, súper feo, horrible, no sé. Su función, pues evidentemente, es hacer el check de que hay un vampiro del PAT para poder empezar a jugar las cartas. Hay algunas que se necesitan que ya haya como el Hunting Ground o como una locación muy interesante que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y también, pues, podría traer en un buen día a alguno de los aliados, ¿no? Pues sí, en un buen día los que requieren nada más PAT o al Freakish Conglomeration, del cual ya hablaremos en un capítulo subsecuente. Pero como ha pasado justo con los otros vampiros, ¿no? Y creo que no es la que le va peor, creo que es a Science la que le va peor, pero Yurena pues mínimo cumple con
con la taumaturgia para hacer ciertas cosas. Y con el pad, ¿no? Que me parece que el verdadero valor está en el pad. Totalmente. Digo, sí, la taumaturgia es importante, pero le va a quedar muy chiquita. O sea, por ejemplo, un Rutor Han. No hay manera. No le vas a poner un Rutor Han, ¿no? No, y a lo mejor llegando tan rápido al ser un vampiro que llega en un primer turno, siendo el segundo en jugar, pues a lo mejor podrías, creo que este deck no trae, ¿no? Magic of the Smith, pero sacarla de aquí para hacer un Magic of the Smith y que llegue y se ponga rápidamente un algo para poder actuar en el siguiente turno con ese equipo, podría ser, pero sinceramente me parece que es un vampiro que sí llega muy de soporte, muy, muy, muy de soporte. Sí, en un caso muy, muy específico. Y pues bienvenido, la ilustración no me desagrada, pero sí lo siento un tanto anticlimático. Sí, los finales de estos pads han sido todos muy anticlimáticos, salvo por Sayulita, pero si hubiera tenido Oblivion básico, hubiera sido what the fuck. Pero bueno, aquí la hechicería de sangre, pues es que Tremor. Amigo, pues con esto terminamos la cripta, con la promesa de regresar pronto a hablar de cómo todo esto hace sentido con la librería, qué pasa con estas disciplinas cuando ya las ves en acción, qué van a jugar, pero me interesa mucho saber tu evaluación preliminar antes de conocer el resto del deck sobre la cripta. ¿Qué opinas? Mira, en general la cripta me parece muy atractiva, o sea, creo que no hay como tal un vampiro que me cause un desconcierto, salvo esta última, pero bueno, normalmente va a ser a la que vamos a sacrificar de alguna u otra manera, a menos de que la necesitemos muy puntualmente. Sin embargo, toda la cripta tiene un uso muy interesante. Creo que de todos los pads, esta cripta tiene dos condiciones de juego que puede ser con los muy grandes para darle las mayores de las ventajas a tus aliados, o los muy pequeños para hacer un enjambre en toda la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, no veo ningún tipo de desperdicio en irte para un lado o para el otro. Y ambos hacen las cosas y las hacen muy bien, porque su base va a ser el olvido. Y evidentemente, todos son del pad. Entonces, con eso, están del otro lado. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que algo que yo rescato y que hace sentido con lo que dices es que esta sinergia entre qué hace el pad, qué hace el vampiro, qué disciplinas tiene y cómo puedes tú irlo personalizando es algo que me encanta y que ya me gustaba desde los Hecata, ¿no? Entonces que el Path of Death sume a esto que ya hacía un poco el Hecata, me parece que está bien padre. Tristemente, Hecata no tan fácil va a poder sumarse al pad al ser independiente, sino poderse convertir en el pad tan fácilmente. Pero si lo quieres jugar al revés, llevarte a algunos Hecatas, a algunos del pad al Hecata, hace sentido y se robustece mucho, ¿no? Y me gustaría dejar una chincheta en eso que acabas de decir, porque también de todos los pads es el que menos retrocompatibilidad tiene. Totalmente. En un sentido estricto. Sí, su retrocompatibilidad es demasiado cercana para llamarla retro, ¿no? O sea, su compatibilidad es Hecata y ellos. Y en un caso muy extremo, ¿no? O sea, es que como dices, como no son Sabbath, tendrías que hacerlos con un Into the Fire y después hacerlos del pad, y es mucha vuelta. Mucha. Esperemos que el refuerzo, el New Blood de este pad en específico sea para reforzar esta parte, porque si bien desde mi perspectiva es el pad que más interés causa en las personas, ¿no? Al menos en la comunidad. Tiene un juego muy bonito. Tiene un juego increíble. Sí. Y pues creo que con eso podríamos ir cerrando, porque creo que es suficiente cliffhanger, porque cuando hablemos de las cartas vamos a poder explicar a profundidad a qué nos referimos con un juego increíble, con un juego muy divertido, muy original además, y que se siente bien, bien peligroso cuando los dejas crecer. Así es. Saludos, amigo. Sí, claro, por supuesto que quiero mandar un saludo muy grande a nuestro amigo Roberto, quien tuvo que partir de México para continuar su crecimiento profesional y que seguramente nos va a seguir escuchando y ahí va a estar ya en Estados Unidos.
Amigo Roberto, que te vaya muy bien. Espero que puedas jugar Vampire por esos lugares y que sobre todo sepas que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y que uses este podcast para acompañarte como si nos sentáramos a platicar o a jugar en Darkwing o en Sucubus, amigo, porque sabes que te estaremos acá esperando y extrayendo, porque vaya que disfrutábamos jugar contigo. Así es. Y pues nada más de tu parte. De mi lado, pues mandarle saludos a todas las personas con las que jugamos, en especial a Clarito y a Kill, que son personas que últimamente están súper entusiastas con el juego, a Mau, que regresó, pero creo que él no nos escucha tanto, a Gus, que también siempre de una forma u otra se saca una referencia al podcast y es algo que aprecio un montón, pero especialmente a Rodrigo, que cumplió años esta semana. Le mando un abrazo enorme, muchas felicitaciones y que festeje todo lo que queda, pues, del año, porque el mes ya se acabó. Sí, a Rodri Medina, un abrazo. Y también por allá, cruzando el charco, al Cónclave Ibérico, a Raúl Perfecto. Ya nos estaremos reuniendo pronto para poder platicar. Uy, sí, gente más increíble, la gente del Cónclave Ibérico. Siempre que nos ponemos en contacto, los mensajes son súper bonitos y les guardo también mucho aprecio. Y ya con esto dicho, amigos, solo nos queda recordar que por favor síganos, compártanos, estamos ahí en las redes sociales. Nos hace mucha ilusión leer sus comentarios, siempre nos gusta contestar, platicar. Así que, ¿dónde nos pueden encontrar, amigo? En Instagram como BTS Madness Network, y tenemos un correo electrónico. Bueno, en YouTube tenemos un canal que es BTS Madness Network y un correo electrónico que es btsmadnessnetwork@gmail.com o gmail.com. Pues con eso dicho, solo nos queda despedirnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias de nuevo por todo el buen trabajo, amigo, por la compañía, por la plática, por todo. Y no se les olvide compartir este contenido, porque también así es como llegamos a más personas. Más personas pueden sumarse a la plática, sumarse al hobby, y pues nos encanta acompañarlos mientras hacen sus cosas. Así que con esto cerramos. Muchas gracias y hasta la próxima.